madurez, ¿va? Cuando vamos dando gracias en todo, porque el Señor es bueno y de Él solo pueden venir bondades y bendiciones. Y pues porque también la palabra nos dice que estemos muy gozosas cuando estemos en medio de diversas pruebas, porque eso quiere decir que el Señor después va a traer una gran bendición. Del tamaño de la prueba, del tamaño de las diversas pruebas y sobre todo de la excelencia con la que las pasemos, vienen bendiciones a nuestra vida porque el Señor tiene que probar nuestra fidelidad. Tiene que ver si estamos preparadas como un odre nuevo para poder derramar ese vino nuevo, esa nueva sabiduría y una presencia mayor en nuestras vidas, que es la garantía de la gracia y del favor del Señor. Así que todo está ligado, todo entre sí tiene sentido y cuando profundizamos un poquito más en lo que está pasando en nuestras vidas de una manera bíblica, podemos ver la victoria, aunque todavía nuestros ojos naturales no la identifiquen. Pero el Espíritu sabe que sí o sí ya todo fue hecho y que todo lo que el Señor ha dicho a nosotras ya tuvo cumplimiento, pero que se va a ir manifestando conforme nosotras creamos, pero sobre todo conforme nosotras obedezcamos. Amén. Ok, entonces me va a ayudar a leer la hermana Lucy. Vamos a leer Mateo 21. Vamos a buscar acá, aquí lo tengo anotado. Vamos a leer del 28 al 32, por favor, hermana Luis Esther. Sí, amada. Muchas Dice, gracias. ¿qué piensan de esto? Un hombre tenía 2 hijos. Le dijo al mayor, hijo, ve hoy y trabaja en el viñedo. Él le contestó, no quiero ir, pero más tarde cambió de idea y fue. Después, el papá le pidió lo mismo al hijo menor. Él le respondió, sí, señor, iré, pero no lo hizo. ¿Cuál de los 2 hizo lo que el papá quería? Ellos respondieron, el hijo mayor. Jesús les dijo, les digo la verdad, los cobradores de impuestos y las prostitutas van a entrar primero que ustedes al reino de Dios. Juan el Bautista vino para mostrarles el camino de justicia y ustedes no le creyeron. En cambio, los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes lo vieron cambiar a ellos, pero aún así ustedes no creyeron ni cambiaron. Qué maravilla, ¿verdad? ¿A poco no es impactante esta parte de la palabra, esta parábola? Es bien importante resaltar que ya nos han enseñado que ningún hijo obedeció, ¿no? Antes que decíamos, el que se arrepintió. Pero bueno, aquí está hablando de el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es quien, el primogénito. ¿Y el primogénito qué tiene? ¿Qué bendiciones tiene, amadas? No está preguntando para que estemos activas. Ahora Tiene sí, autoridad. Doble bendición. tiene una doble porción. El primogénito dice la palabra, el varón que abre matriz tenía una doble porción, por lo tanto también una mayor herencia, pero por supuesto que también una mayor responsabilidad, porque como hermano mayor era como el albacea, ¿no? El encargado de que los demás también tuvieran lo justo. Entonces se ve muy fácil decir, ¿verdad? Quiero una primogenitura, pero hay una responsabilidad también en tenerla, en llevarla. Ese es un puntito ahí que alabo al Señor porque Él me está hablando de esta parte, ¿no? De qué importancia tiene el ser un hijo primicia, un hijo primogénito. Se oye fácil, pero se requiere un compromiso mayor. El tener la conciencia de que me ha nombrado Dios
un hijo primicia, un hijo primogénito para ser de bendición. Nosotros somos esas primicias del reino. Nosotros como hijos de Dios en la casa, nuestra casa madre, nuestra casa Emi, nuestra casa de Dios el Jordán, somos primicias. Somos un pequeño remanente que el Señor ha levantado para dar ejemplo a las naciones, para dar un testimonio de que es posible servir a Dios siendo tan poquitos, no siendo tan ilustres ni personalidades tan importantes. Así lo dice la palabra, ninguno de nosotros es noble como tal. O sea, no era alguien con muchos recursos, no éramos personas tan preparadas, éramos como que más bien de lo vil y menospreciado. Pero el Señor determinó antes de la fundación del mundo. ¿Recuerdan lo que estuvimos viendo acerca de Esaú y acerca de Jacob? Él determinó que nosotros fuéramos ese hijo amado. Cuando Jesús habló cuando el Espíritu Santo habló a Jesús en el bautismo, confirmó y dijo, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia, ahí estábamos nosotros. Y nosotros somos la compañía de Dios en la tierra, por lo tanto somos el hijo amado del Señor. Pero eso implica una mayor responsabilidad. Eso requiere un compromiso mayor. Que cuando el Señor, a través de su Santo Espíritu, venga y nos diga, haz esto, nosotros seamos de los que decimos sí y amén. Que no digamos sí ahorita, pero no lo hicimos. Que suele pasar, ¿verdad? No negamos, nos llaman a corrección, nos llaman para instruirnos algo, decimos sí, sí a todo, sí, está de acuerdo, sí, alguna objeción, no, todo bien, todo claro, pero después muchas veces hacemos como queremos las cosas y tenemos que ir a pedir perdón porque ya vinieron consecuencias a nuestra vida a partir de decisiones que tomamos fuera de la voluntad de Dios y en desobediencia y rebeldía a la autoridad. ¿Por qué recalcamos, esto de la autoridad? ¿Por qué hay que estarlo resaltando en todo tiempo? Porque es un orden establecido por Dios que nos da una cobertura, y una cobertura quiere decir que hay algo que nos guarda. ¿Sí? Apóstol Vincent nos comentó en una prédica, en una enseñanza, algo muy importante acerca de la cobertura. Y como ejemplo nos dijo, es como algo que está cubriendo si va a haber un ataque, ¿no? Nuclear, digamos, un ataque de guerra. Es algo más allá de lo que podemos ver y entender, porque es algo sobrenatural. Y con un acto de obediencia y de humildad, que cuando Dios nos lo pide, entonces viene el Espíritu de Dios a través de la cobertura que nos a cubrir cada área de nuestra vida. ¿Cómo lo hace? Muchas veces inquietándolos y diciéndoles, párate a orar por tal de tus hijos en la casa, porque hay una acechanza, porque hay una prueba que tiene que pasar, porque quiero bendecir su vida, porque ya es tiempo de que reciba esto, pero no me está escuchando, pero se está distrayendo o porque está pecando otra vez, está abriendo una puerta. Y entonces la autoridad, por la obediencia al Señor, está levantándose por nosotros, pero para eso tuvo que haber sinceridad en nuestro corazón delante del Señor y decirle, sé que he hecho mal o no entiendo esto, renuncio, necesito que tú me ayudes. La palabra dice, clama a mí, clama, yo te voy a responder. Quiero mostrarte cosas grandes, quiero mostrarte mis bondades, quiero mostrarte mi reino y que entres a él, pero depende de que tú y yo queramos. El Señor sí quiere. Él no lo tiene reservado para una sola persona, para 2, 3 personas. Él quiere que todos procedamos a un genuino arrepentimiento para poder disfrutar de los deleites de su presencia, pero sobre todo para poder tomar
cada uno la asignación que tenemos como el Hijo de Dios, como esa compañía para dejar de trabajar en lo individual y empezar a meternos al orden y al equipo de Dios y entonces operar con potencia, con poder, maximizando todo, porque uno nada más no le puede hacer frente a todo, pero como un cuerpo somos poderosos. Como un cuerpo hay mucho más unción, poder de Dios, hay mucha más habilidad, talentos, dones, y por lo tanto vamos al blanco. Por eso es que el enemigo siempre está trayendo discordia para desunirnos. Siempre está trayendo a nuestro pensamiento algo negativo contra los hermanos para que destruya el plan de Dios. Y eso no quiere decir que no veamos las debilidades que tienen los hermanos. No quiere decir que no veamos si un hermano está pecando. Tenemos incluso que orar y ayudarle. Ayer leímos esta parte, ¿va? de la palabra donde dice Gálatas 6, ya recordé. Dice, si tú eres espiritual, corrige a tu hermano, pero hazlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que luego caigas. Y en lo mismo por estar criticando, ¿verdad? Por estar siendo severos en el juicio. Bueno, ese es un paréntesis. Pero quiero que por favor la hermana Liz nos comparta que le está hablando el Señor a través de esta palabra. Bueno, buenos días a todas. Pues ciertamente aquí habla de que seamos, como netas, pues o sea, que realmente no seamos tibios, sino que realmente tengamos una fe correcta, una fe verdadera, para que en cuanto haya un mandato, pues en este caso de nuestras autoridades, decir sí, pero hacerlo, no decir sí y olvidarnos, ¿no? Y esa parte, yo creo que sí me pasa a mí, que sí lo hacen, sino cuando tengo el tiempo para hacerlo, ¿no? O sea, sí estoy con el pendiente de que tengo que hacerlo, y digo, sí lo voy a hacer porque es parte de mi responsabilidad, pero no lo hago al momento, ¿sí? No al momento, sino que dejo pasar y es desobediencia, ¿no? Porque aunque diga yo sí y no lo hago, es desobediencia. Y esa es la parte que a mí me habla. ¿Y cuál será el remedio? La verdad que bueno, me pasa a mí, tiene uno tantas cosas en la mente que lo que uno tiene, bueno, lo que Dios me ha mostrado es que tengo que aprender a descansar en Él. El Señor y confiar en Él, que Él tiene el control de todo, porque anteriormente me pasaba que yo quería resolver todo, ¿verdad? Cuando realmente nunca resolví nada. Entonces yo creo que esa parte es muy importante. Y esa parte, pues es muy importante, ¿verdad? De que cuando Dios te habla y te muestra las cosas, pues ponerla en la presencia de Él. Eso es lo que es la respuesta a todo lo que uno quiere hacer. Gracias, hermano. Todo tiene que estar delante de la presencia de Dios. Todo. Ayer nos hicieron un llamado nuevamente a pedir esa sabiduría de lo alto. Y la palabra también nos dice, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, para tomar buenas decisiones, cuando Dios nos manda a hacer algo
tenemos que sentarnos y escuchar bien a Dios. Tenemos que preguntarle al Señor cómo quiere que hagamos las cosas. Nos han dicho ya varias veces, muchas veces y desde hace mucho tiempo, que no se trata de nosotros, que no se trata de lo que queramos hacer o no hacer. No se trata de decirle a Dios, Señor, es que yo quiero hoy esto. Porque somos tan inconstantes que luego decimos, mejor ya no lo quiero, se cancela el pedido, Señor. Me equivoqué, estaba viendo con mis ojos naturales y te estaba pidiendo algo que no va conforme a tu propósito para mi vida. Mejor tú dime ahora como hijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que diga? ¿Cuándo quieres que me calle? Eso nos cuesta mucho como mujeres amadas, porque estamos enseñadas a dar nuestra humilde opinión, aunque no nos la pidan. Claro, es muy diferente si alguien viene y te pide un consejo y Dios te dice, háblale, pues hay que hablar, aunque eso luego como salgas corriendo porque te van a echar la piedra, pues también hay que ser valientes y esforzadas cuando la palabra viene del Señor, tener esa seguridad. Pero acá lo que nos está diciendo Dios es, obedezcan a la primera, no esperen a tener una consecuencia por la rebeldía, por la desobediencia. Nosotras creemos que rebeldía es un niño tirado en el piso, gritando o pegándole una puerta y maldiciendo. Y por eso pensamos luego, no, yo no soy rebelde. Porque podemos andar sonrientes, diciendo que sí a todo y aparentar ser personas muy complacientes. Pero nuestro corazón puede estar diciendo siempre, no quiero hacerlo, no me gusta. Y aún haciéndolo, renegando. Y eso también es rebeldía y desobediencia. Porque ¿de qué nos sirve, como dice la hermana, estar fingiendo algo si en nuestro corazón hay enojo por estar obedeciendo? O pues ya ni modo, ¿no? Una actitud de, pues ¿qué más puedo hacer? Tengo que obedecer, si no, me van a regañar. Entonces estoy temiendo a una persona, no estoy temiendo a Dios. Y ahí no puede haber sabiduría porque cuando yo creo que la persona, mi autoridad como tal, viene de parte de Dios, entonces hago las cosas como para Dios, pero cuando no se me ha revelado eso, creo que me lo está diciendo un simple mortal, igual que yo. Y entonces cuando digo, bueno, lo hago a causa de que no tenga yo conflictos, pero en realidad no lo quiero hacer, pero no estoy convencida. O lo hago porque a ver si salen las cosas, ¿no? Voy a intentar, a ver qué tal, pero tampoco estoy convencida. Y la palabra dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sabemos que en la cultura judía el padre de familia tenía la autoridad plena. Ahora, pues, distamos mucho de estar así en las familias, es una realidad. Pero los judíos han sido muy celosos del orden de Dios en las familias. Según hasta donde sé, pues lo que ellos conocen, la mayoría, es la Torá o el Pentateuco, y de acuerdo a esas leyes es que rigen todos los actos de su vida. Entonces, ellos son obedientes, digamos, pero no hay revelación, no hay entendimiento. Entonces, por eso, no, como nos han enseñado, pues son juzgados hasta donde conocen. Pero nosotros, que somos ese otro hijo que sí debe obedecer, ese otro hijo de Dios que fue insertado, ellos son la Israel original y nosotros somos Israel espiritual, con los mismos derechos, eso nos encanta decir, ¿verdad? Soy adoptado, pero con los mismos derechos que un israelita de nacimiento. Pero la obediencia debe ser incluso mayor, porque nosotros estamos en la gracia y en el conocimiento de quién es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Como dijo Pedro, ¿verdad? Tú eres el Hijo de Dios. Tú tienes palabras de vida. Tú eres mi libertador. Tú eres el Mesías prometido.
Entonces, si nosotras tenemos todo ese entendimiento, todo ese conocimiento que ya se haya vuelto vida, nosotras vamos a ser demandadas, digamos, con mucho más rigor, con mucha más exigencia, porque tenemos un entendimiento de reino. Ya ven cómo la primogenitura trae mucha responsabilidad. Así que el padre de familia tenía la autoridad plena y los hijos tenían que obedecer. ¿Y por qué? A ver, ¿quién me quiere decir esto? ¿Por qué el contraste entre los publicanos y las prostitutas? ¿Por qué hace esa comparación, ¿no? Y dice, me están quedando tan mal que van delante de ustedes que nos dijeran ahorita los mundanos o los incrédulos. ¿Por qué, hermana Carlita? ¿Qué opina? Justo estoy pensando en eso, pero bueno, lo primero que se me viene es, puede ser porque ellos no tienen conocimiento ni entendimiento de quién es el Señor. Entonces, por tanto, no cuentan, ¿no? Como pecados lo que pues obviamente no conoces. Y otra porque ellos tienen un sí a la primera cuando se tiene un arrepentimiento genuino, ¿no? De todo lo que de alguna manera se ha hecho. Ellos, digo, yo también entro ahí. Perdóname, Señor. Pero me refiero a que por cuanto se te ha perdonado, ¿no? O sea, hay personas que tienen un sí a la primera. Yo pienso en mi corazón que es por eso, porque como dice la palabra, no encuentras esa perla preciosa y dejas todo, o sea, dejas todo lo que has venido haciendo y lo sigues, ¿no? De una manera radical. Entonces, bueno, yo pienso en esas dos partes. Muchas gracias, hermana Carlita. ¿Alguien más tiene también un entendimiento sobre esta pregunta? Hermana Susi. Estoy leyendo lo que anoté en la pasada de cuando, perdón, Amada, la pregunta fue ¿cómo fue? La pregunta que hizo ahorita Amada. Sí, ¿por qué está haciendo esa comparación, no? El padre de familia dice, ustedes están peor, Ajá. los publicanos y las prostitutas. Porque muchas veces nosotros podemos estar dentro de la iglesia, por ejemplo, y estamos como asistentes, ¿no? Más no obedientes. Y ya hemos conocido gente que tú puedes decir, no das un peso por ella por su forma de ser, de vestir, por su apariencia, pero a veces son gente que tienen mayor humildad, gente que cuando les das una instrucción obedecen. Entonces, como el Señor conoce el corazón, o sea, conoce lo que hay dentro, el Señor no se está basando por lo que ve por fuera, sino realmente desde, desde el corazón, desde la obediencia, pues, porque esa es la realidad. O sea, yo puedo decir sí, como lo estamos viendo ahorita en los dos hijos. Yo puedo decir sí, por ejemplo, puedo poner el ejemplo, no, sobre instrucciones que nosotros recibimos en la casa y nos dicen van a hacer esto, se van a organizar así, así, y a la hora de que tenemos que hacer las cosas, no somos rápidos para obedecer y hacerlo en el momento oportuno que se debe de hacer. Esa comparación. Muchas gracias, hermana. Ahora nuestra hermana Romy también nos quiere comentar. A ver, quítale. Ya está. Perdón, es que aquí tenemos que hacer movimientos y con el sonido.
¿Por qué la diferencia entre los publicanos y las prostitutas, verdad? No, o sea, ¿por qué les está diciendo que las prostitutas y los publicanos van delante de ellos? O sea, son más obedientes. Ah, bueno, como yo lo estoy recibiendo, es porque a veces la dureza de nuestro corazón, como dice, nos hemos llenado del conocimiento de la palabra, nos hemos llenado de, bueno, yo así es como lo veo, a veces nos estamos acostumbrando hasta a veces de las bendiciones de Dios, que endurecemos nuestro corazón y ya nos conformamos y actuamos de una manera religiosa. Y decimos, así tiene que ser, así esto y así el otro, y es así como que ya sabemos cómo es el protocolo. Y eso hace que nosotros vayamos perdiendo la sensibilidad a lo que Dios está hablando. Pero también me habla esta parte de la gracia, de cómo eh, pues a veces uno dice, cuando nosotros no merecíamos nada, decíamos, pero Dios nos dio la oportunidad de ser parte de sus promesas, de sus propósitos, y estas personas pues que vivían una vida de pecado y pudieron del Señor, pues entran con mayor gratitud al reino. Entonces yo lo entiendo así, de que tiene mucho que ver la condición del corazón y esto habla tanto para la obediencia, la disposición para obedecer, porque yo puedo decir sí, pero mi corazón no está dispuesto a obedecer y puedo decir no, pero a la mera hora digo, bueno, pues está bien, lo voy a hacer, pero nunca se hizo desde el corazón, sino porque sabes que el no obedecer trae una consecuencia, ¿no? Entonces, a mí me habla esta parte, ¿no? De la condición de nuestro corazón, como dice, edad de gracia, entrar a la presencia de Dios con gratitud, con cánticos, con himnos, con esa disposición de mi corazón para decir, Señor, aquí estoy. Y como ayer me decía la pastora, obedece, que la disposición de mi corazón es obedecer. ¿Por qué? Porque, Señor, gracias, porque pues tú simplemente me has levantado, con eso ya es bastante. El hecho de que no nos levantemos, pues ya quiere decir que hasta ahí acabó nuestro día, ¿no? Pero el simple hecho de despertar y decir gracias, o sea, vengo a ti a hacer las cosas porque te amo, porque estoy dispuesta a dar mi vida por ti como tú la diste por mí. Y esa gratitud delante de Dios es la que abre puertas al corazón de Dios. Amén. Es un mensaje directo a la religiosidad que todavía pudiéramos tener, ¿verdad? Para renunciar a ella, porque eso es lo que está hablando Jesús en este contexto. Le está hablando a los principales, sabemos, ¿no? A los sacerdotes, a los ancianos del pueblo, a los que creían que guardaban la ley de pe a pa, de principio a fin, pero solo la hacían con palabras y con ritos. Sin embargo, no obedecían, porque en la intimidad, en su vida cotidiana, no ponían a Dios como lo principal, como su Señor, sino que su Señor era su propio vientre o su propio deseo, sus anhelos. Y los anhelos que no están ligados al propósito de Dios y a su voluntad se vuelven anhelos demoníacos, se vuelven anhelos de poder, de ser vistos, pero no de servicio. Y por eso les dice que ellos iban delante, porque cuando oyeron estos, lo que Juan el Bautista anunciaba, ellos se arrepintieron, aunque sus trabajos eran de migrantes, eran lo peor del pueblo de Dios, porque los publicanos ahora trabajaban para Roma, ¿recuerdan? Eran cobradores de impuestos. Entonces, ¿cómo iban a estar contentos ellos con los cobradores de impuestos? Jamás. Eran mal vistos. Y obviamente las prostitutas, ¿no? Eran lo peor de la sociedad. Sin embargo, ellos iban más avanzados al reino, porque ellos estaban entendiendo los principios del arrepentimiento genuino,
porque ellos no se ofendieron cuando les dijeron generación de víboras y cuando los llamaron a un arrepentimiento de forma tan directa y tal vez no para nosotros sería tan dura, sino que reconocieron su pecado y su maldad y por eso pudieron entrar al reino, por eso pudieron ver las cosas de Dios desde otra perspectiva. Pero cuando estamos llenos de religión, no de relación con Dios, sino de una religión que nosotras practicamos por costumbre, igual podemos orar diario, ¿eh? Podemos levantarnos y que sea lo primero que hacemos es, lo primero que hago es abrir mis ojitos y decir, gracias papá, porque tú me permites estar acá. Voy y me hinco en donde siempre, cada quien tiene su lugar, ¿verdad? Y abro mi Biblia donde voy, porque yo me tengo que leer 10 capítulos diarios y me tengo que aprender 5 versículos. ¿Saben? Hay gente que hace esto. Y no estamos diciendo que esté mal, el que lo pueda y lo quiera hacer, adelante, pero eso no es la garantía de la obediencia. El asunto es qué tanto practico todo lo que leo y qué tanto entiendo lo que estoy leyendo, porque si estoy leyendo y le estoy dedicando cada versículo o cada parábola a otra persona, a otro hermano, a mi mamá, a mi abuelito y a mi tío, pues obviamente soy alguien que está usando la palabra para condenación y para juzgar. Y ahí también entra el sentirme condenado por la palabra, porque entonces no he recibido la gracia del perdón. Si yo creí, confesé mis pecados, me arrepentí genuinamente, fui bautizado con el genuino bautismo también, ¿verdad? Que es ese bautismo donde se muestra delante de los demás el compromiso que he adquirido de ser una nueva criatura, de mostrar la gracia de Dios a través de mi vida, de ser alguien que muestre las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Por eso dice, el que está en Cristo no tiene ninguna condenación, porque ya no hace las obras que hacía antes en lo oculto, porque ahora hay libertad en nuestra vida, porque ahora podemos mostrar nuestra vida. Antes no podíamos mostrar muchas cosas de nuestra vida en plenitud, porque siempre había algo que queríamos estar ocultando, porque nos daba mucha vergüenza. Pero hoy ni nuestro pasado debería de ser motivo de vergüenza, sino un motivo muy especial y muy grande para darle gloria a Dios, porque no estamos muertas en esos delitos ni pecados, porque Él decidió otorgarnos el perdón y darnos gracia. Pero si vivimos en ese pasado cautivas, entonces no hemos recibido la gracia. Hay buenas noticias. Si practicamos de tal manera el pecado que podíamos ser vistas como estos publicanos, como estas prostitutas, eso ya fue borrado. Esas son las buenas nuevas del reino de Dios. Dios ya nos está llamando de esa forma. Ahora somos su especial tesoro, la nación santa, la niña de sus ojos. Un pueblo adquirido por un precio muy grande que fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que muchas veces sentimos que la palabra nos condena y nos lastima, porque somos nosotros los que no nos hemos visto con los ojos de Dios, porque abrimos puertas y no queremos confesar y dejar el pecado, entonces hay todavía cautividad y un poco de levadura leuda toda la masa. Y estamos batallando y estamos peleando con la palabra y nos estamos defendiendo de continuo para sobrevivir un poquito. Siempre digo como lagartija que la colita queda viva, porque no queremos terminar de morir. Nos gusta nuestra vieja vida. Y digo, ¿qué nos gusta? ¿Qué nos gustaba tanto de ahí? Los vicios que teníamos, la corrupción, el chisme, el maltrato que nos hacían por lo mismo, por ser cautivos. ¿Qué es lo que extrañamos? Los ajos y las cebollas. Y Dios ya nos dio una dieta nueva, porque nos trajo un pan de vida. Y un pan que tiene todos los nutrientes. En un solo alimento está todo lo que necesitamos y se llama palabra de Dios revelada. En un solo versículo, la diferencia entre el que obedece es que
puede igual levantarse, puede igual ir a orar, pero a lo mejor solo leyó uno y decía, esfuérzate y sé valiente, y lo va a hacer. Y no es que no vaya a batallar, y no es que no vaya a dudar, y no es que no le duela que lo critiquen, pero se va a esforzar y va a ser valiente para quitar todo eso y empezar a vivir esa plenitud en Cristo. Y decir, pues que caiga lo que tenga que caer, pues que pase lo que tenga que pasar. Yo decidí darle mi vida al Señor y que me quiera el que quiera y el que no, también. Lo bendigo. Pero tengo que ser radical y firme porque mientras esté fluctuando, yo voy a ser un religioso. Yo voy a ser igual que ese que le dijeron, ve, pero no hizo nada. Igual que ese que le dijeron, ve, y dijo, no, pero luego siempre sí. Si no es a la hora que queramos. Este es el tiempo que Dios dijo, voy a levantarte, voy a usarte. ¿Cuántas veces oraste y oré, amadas hermanas? Y en intimidad le decíamos así, ay, yo quiero que me uses como la amada Lucy. Yo quisiera que me usaras como mi apóstol Adolfo. Yo quisiera que me usaras, wow, el apóstol John Bonnie cuando venía, ¿va? Qué impactante, siempre tiene tanto gozo a pesar de que tiene tanto trabajo. Mi hermano Gibran, mi hermano Apóstol David y todos los que conocemos que son grandes testimonios. Yo quiero hacer lo que hace él, como te sirve, como te ama. Y dice Dios, sí, bueno, hay que pagar el mismo precio. Ah, entonces mejor ya no. Se trataba de eso. Bueno, pues aquí está mi renuncia, les agradezco mucho, porque yo tengo miedo de perder mi vida o mis tesoros, mis deseos, mis anhelos. Y Dios es fiel. Dios no se va a quedar con nada, pero hay que ser valiente y hoy decidir y pararnos, dice la palabra, hay un valle de la decisión. ¿Qué vamos a decidir? Si quieren servir a los Baales, vayan, sírvanlos, pero bien hecho. Pero si le quieren servir a Dios, con excelencia, con lo que Dios está pidiendo, no a nuestra manera. ¿Cómo es la obediencia que tuvo? Dios me estaba recordando hace un momento, el centurión, ¿recuerdan? La fe que tuvo. Él dijo, ni siquiera tienes que ir porque yo soy alguien que no cubre los requisitos para que una persona como tú pueda entrar en su casa. Es un honor que yo no puedo tener. Es un privilegio que yo no puedo disfrutar porque yo no tengo tu santidad. Él reconoció a Jesús como hijo de Dios también al decirle estas palabras, pero dijo, pero si tú lo dices, yo creo que va a suceder, porque sabes, yo sé obedecer. Dijo, ya ven, un ejemplo de alguien que no era del pueblo de Dios, pero estaba obedeciendo, de alguien no se sentía digno, pero él estaba obedeciendo, él estaba creyendo y estaba teniendo una obra ligada a su fe. Dijo, yo sé que tú lo vas a sanar, yo me voy, ya vine en fe, solo te vengo a pedir que envíes la palabra. Yo creo que mi siervo va a ser sano. ¿Por qué? Porque cuando yo digo algo, a mí me obedecen. Porque yo también sé ser un hombre bajo autoridad. Entonces, nosotras queremos autoridad espiritual. Amadas, ¿queremos o no queremos? Sí, ¿verdad? Sí queremos. ¿Por qué? Porque pues el enemigo no se queda quieto, ¿verdad? Y cada día viene y vuelve a intentar, ábreme la puerta, me dejaste afuera, yo que quería estar contigo, te extraño. No puedo vivir sin ti, nos dice el enemigo, ¿verdad? Y claro, necesitan los demonios nuestro cuerpo para hacer fiesta, pero nosotras ya no debemos prestar nuestros miembros para esos servicios, de ningún tipo de pecado. Entonces hay que cerrar la puerta y decir, yo soy una mujer bajo autoridad. Y sé que cuando la palabra ha sido expuesta, ha sido dada, digamos desde el púlpito, desde el lugar de la enseñanza, desde el padre de familia que Dios levantó para mi cobertura, yo solo tengo que creer que esa palabra fue enviada
y el enemigo tiene que huir. Y el Señor me empieza a mostrar cosas que estaban escondidas en mí tan profundamente. Y me empieza a mostrar cosas, obviamente, de mi familia, de mis hijos o de las personas con las que interactúo frecuentemente para que tenga cuidado y no me vuelva a dejar cautivar por esas palabras, para que tenga cuidado y no vuelva a prestarme para hacer ayuda o instrumento, porque muchas veces digo, yo no peco, Señor. Sí, pero ¿qué tal ayudas a otro a pecar? Y tanto peca, como es que dice ese dicho, no soy mucho de dichos, pero bueno, ustedes lo saben, ¿no? La idea es esa, decía que tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata, algo así, ¿verdad? Y bueno, nosotros luego estamos deteniéndole la pata o pasando el cuchillo y también matamos la vaca. Y luego decimos, no, yo no fui, fue mi hijo que es un malcriado, pero no lo corregimos, no decimos nada, porque tenemos miedo a que nuestro bebé ya no nos quiera. Y dice Dios, entonces ese es tu Dios, identifícalo, es tu Diosito. Y sabes, los tienes que hacer polvo, se oye duro. Dice la palabra que en Israel cuando un hijo era ¿qué? Glotón, se embriagaba, andaba prostituyéndose, digamos, y era adivino, hechicero, cualquiera de estas cosas, los padres lo tenían que sacar. Y ellos daban la primera piedra, así que la primera piedra, aventaban la primera piedra. Y Dios no nos está pidiendo ya eso, por supuesto. Era la ley, ¿verdad? Y tenía que quedar un hijo así lapidado cuando deshonraba a sus padres. Entonces nosotras a veces, con nuestra sobreprotección, y ocultando delante de Dios el pecado de un hijo, del esposo, de nosotras, por supuesto, estamos dando pie a ser nada más una familia de sepulcros blanqueados, a ser solamente religiosos, como dijo la hermana a sus asistentes. Y la palabra dice, oidores, pero no hacedores de la palabra. Dios nos va a estar pidiendo cambios radicales. Dios nos está pidiendo ya que abandonemos algunas relaciones ya, no hay más tiempo. ¿O queremos ser la esposa de Lot? No, ¿verdad? La esposa de Lot miró para atrás y ahí quedó. Ya no hubo avance en su vida. Y nosotras no estamos para detenernos. La palabra dice, nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros somos de los que prosiguen a la meta, al blanco, al supremo llamado. Todavía no somos tal cual era Jesús. Y ese es nuestro llamado. No compararme con la hermana Petrita, que yo sí hago las cosas bien y ella no obedece. No compararme con la hermana Juanita, que ella ni viene, está peor que yo. Y también me enteré que la hermana Panchita, pues ni siquiera diezma. ¿Cómo me enteré? Pues solo Dios sabe, ¿verdad? Lo soñé, ¿no? Me lo dijo el Espíritu Santo, decimos muchas veces. Y en realidad es que estamos prejuiciando, que estamos queriendo controlar las cosas. Y eso se llama manipular. Tenemos que ser efectivas en nuestra oración. Recuerden, amadas, las que tienen a su esposo, la palabra que el Señor le dio a Majito para que predicara. Ayuda idónea, le he dado, la que rodea, la que está al pendiente como un radar viendo que en la casa no entre lo que no debe entrar, que su esposo sea guardado porque tiene un plan que ejecutar de parte de Dios. Y las que no, pero sí tenemos hijos y aunque no vivan con nosotros, también tenemos que seguir orando, cubriendo, pidiendo perdón por ellos. ¿Se acuerdan como cuando Job dice, ofrecía sacrificios? Dice, por si sus hijos andaban pecando. No, pues nosotras ni por si, ¿verdad? Sí sabemos.
porque luego decimos, mi hijo no peca, si se porta, se duerme temprano, come bien, me habla bonito, sí, pero delante de Dios está en rebeldía, si está negando que tiene un propósito, que si se aparta y si dice, yo no quiero el llamado que Dios me dio, está siendo un rebelde. Y tenemos que, como nos dice nuestro apóstol, tenemos que escudriñar nuestro corazón. ¿En qué parte de mi corazón todavía hay rebeldía? Yo estoy impartiendo eso. ¿En qué parte de mi corazón todavía hay desobediencia e incluso puede haber maldad? No nos deben de dar miedo estas palabras, porque son parte de una naturaleza caída, que no es que no se haya ido, porque la palabra dice que somos nuevas criaturas, sino que nosotras le hemos abierto alguna puerta nuevamente a eso, con nuestros ojos, con nuestros oídos sobre todo y con nuestra boca mucho más, porque al declarar algo que no trae vida, lo que va a traer entonces es muerte y pecado. Sí, hermana Romina. Perdón, amada, ahorita con lo que usted está hablando, en Efesios 5, del 11 al 14 dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, antes denúncialas, porque es vergonzoso hablar siquiera de lo que ellos hacen en oculto. Todas las cosas se manifiestan cuando son denunciadas por la luz, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por eso dice, despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Me habla esta parte de cómo hasta a veces, precisamente en medio de toda esa religiosidad, permitimos que esas cosas queden ocultas por aparentar cosas que decimos están bien o decir, bueno, voy a actuar como que si no está pasando nada en mi casa o en mi vida, de manera personal. Y todo lo que estamos haciendo es participar a favor de las tinieblas, porque nosotros tenemos que exponernos a la luz de la palabra. La palabra es la luz y lo expone todo. Y a mí esa es una de las cosas que me venía estado hablando el Señor, de yo mismo tengo que decir, bueno, sí soy mala en mi corazón. Todavía siento celos, todavía siento envidias, todavía mis hijos todavía están actuando en rebelión, manipulan, y tengo que presentar al Señor y también, como dice, no puedo participar y decirle a las cosas, no pasa nada, o decir que mis hijos están bien, por ejemplo, con mis hijos, sobre todo con David, a veces les digo, bueno, los dos, ¿no? Pero, por ejemplo, con Davidcito que platico más, le digo, no, mi amor, es que esas cosas, eso se llama manipulación, eso se llama rebeldía. No puedo dejar pasar las cosas como son. Nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a decirle, a llamarle a las cosas por su nombre. Y ahí es donde dice, denúncialas, o sea, no dejes que queden en lo secreto, no dejes que quede oculto, porque por aparentar cosas, entonces nosotros estamos haciendo, aparte de ídolos, estamos participando en esas obras infructuosas, y nuestro trabajo como hijos de Dios es estarlas denunciando, es estarlas exponiendo, no es como voy a ir a meter una denuncia aquí con las autoridades y mira, no es decir, Señor, aquí estoy, te presento mi vida, porque este es quien realmente soy yo. Creo que nosotros sabemos quiénes somos y esta es mi familia. ¿Por qué? Porque nosotros, primero los beneficiados para salir de esa cautividad somos nosotros mismos. Entonces depende cuánto tiempo yo quiero estar cautiva en esa condición de amargura, de murmuración, de hipocresía, porque lo sabemos, no podemos, no engañamos a Dios y no podemos tampoco engañarnos a nosotros mismos, aunque lo hacemos, pero no, ya no podemos estar en esa condición, porque la misma palabra está siendo evidente para cada uno de nosotros.
como me está hablando, digo, bueno, yo no puedo seguir en esta misma condición. Si sé que soy mentirosa, Señor, ayúdame a mentir. Por eso nos lo han dicho muchas veces, no sé, de una manera razonada, o sea, con el entendimiento, decir, pues sí, efectivamente soy así, ya no quiero ser así. Ayúdame, Señor, a cambiar esta parte, porque me lo han dicho y sí me gusta todavía el pecado, sí me gusta todavía prestar oídos al chisme, juzgar todavía, porque pues yo considero que debería de ser así la situación y realmente no es así y me enojo porque a veces quiero ser juez y por eso luego resulta que estoy cautiva porque creo que las cosas deberían de ser así. Yo misma tengo ese es mi trabajo y digo, bueno, Señor, ayúdame a hablarte con verdad. Aunque tú ya la sabes, ayúdame a exponer esa parte porque yo no quiero ser religiosa en ese sentido. Yo me preguntaba en estos días, Señor, yo sé que muchas veces he perdido el amor hacia tu obra. Yo sé que muchas veces he perdido ese primer amor, como nos hablaban la vez pasada, pero también reconozco que ha sido la religiosidad de mi vida. No quiero volver a caer en eso, no quiero guardarme, quiero aprender a ser libre para hablarte, para adorarte, para hablar de tu palabra con otros, algo que yo tenía esa libertad, pero a causa del juicio, a causa pues del conocimiento también, eh, se había endurecido mi corazón y a través de la palabra Dios está exponiendo también esas cosas en mi corazón, de las cosas que no están bien, porque Dios no nos quiere cautivos en medio de conocimiento de la palabra, sino que a través de su palabra nosotros traigamos vida y libertad a aquellos que están en esas tinieblas. Es un punto muy importante ese que acabas de mencionar, ¿no? Nuestra efectividad como enviados del Señor, como hijos de Dios, es mengua, ¿no? Es nula incluso cuando estamos en esa rebeldía, cuando estamos diciendo con nuestra boca sí, pero no, cuando negamos el propósito de Dios en nuestra vida. Porque también andábamos muchas veces en modo Jonás, ¿verdad? Sí obedezco, pero voy donde yo quiero. Sí hago, pero molesto. Sí, y ya entendimos, ¿no? A través de lo que se nos ha enseñado que no era nada fácil para Él, pero muchas veces también lo que Dios nos va a pedir no es nada fácil para nuestro corazón, para nuestras ideas, para nuestros deseos. Sin embargo, podemos ver que Dios en su soberanía va a actuar y va a obrar. Y esa parte cuando nos dicen, quieras o no, ¿a poco no les confronta? Es que te guste o no, Dios va a hacer su plan y tú, ¿cómo que te guste o no? O sea, yo no estoy acostumbrada a hacer algo que no me gusta. Si a mí me enseñaron que todo me tenía que gustar. A mí me enseñaron que, pues, si no quería, no fuera, no hiciera, no le hablara a alguien. Que si no me gustaba esto de comer, pues había una alternativa. Que si no había para tal cosa, de todas maneras me lo iban a conseguir porque yo me lo merezco. Porque ese es el mundo. Ese es el sistema, sin ninguna disciplina. Pero cuando viene Dios a ordenar nuestras vidas, nos empieza a pedir, quita esto y tú, pero ¿por qué lo voy a quitar? Ya no quiero que, como decíamos hace unas semanas, ya no quiero que veas tanto cosas en Facebook, no sé, en Instagram, en redes, ¿no? Y quítalo, y porque tú no tienes dominio, y nosotros decimos, pero ¿por qué lo voy a quitar? Si me gusta, y además veo cosas de la Biblia, una de la Biblia y 10 de otras cosas que a lo mejor no son malas, pero no me están edificando ni están construyendo nada en este tiempo, ¿verdad? Que Dios me está requiriendo mucho más intimidad con Él. Entonces, son esas pequeñas zorras, dice la palabra. Son esas cosas aparentemente inocuas, ¿no? Y aparentemente no dañinas, pero que pueden tener un trasfondo ahí, incluso de algo que el enemigo quiere estar sembrando. Él no va a descansar
Hay que prepararnos. ¿Quiénes deben de estar preparadas? Cada una de nosotras. El enemigo sigue, dice, como león rugiente, perdón, viendo a quién devorar. ¿Qué propósito me voy a llevar? Que siga, como dijo Susi, ¿no? Que siga asistiendo, no pasa nada, ¿no? Igual y no todos los rebeldes están fuera. Es decir, ay, el hermano tan rebelde que se fue, ay, la hermana que no entendió, y yo que me quedo y tampoco obedezco, ¿no? Ahí está bien claro. Si me quedo, ese sí, pero también debe ser amén. Me quedo, pero hacer lo que Dios me pide. Porque si me quedo, pero tampoco estoy de acuerdo, también voy en contra de cada predicación, del que está predicando, del que me está enseñando, del que me está exhortando, pues entonces yo estoy igual que el hermano que se fue. E incluso peor, porque como dijo la hermana Liz, hay que ser neta o auténtico. Y por lo menos ellos en su confusión fueron auténticos. Y dijeron, pues no entendemos, no nos gusta, no sé qué hacer, con permiso, ¿no? Pero muchas veces nosotros quedándonos no somos auténticos. Y no somos capaces de ir y comentar, no estoy entendiendo, o no me está gustando, necesito ayuda. Y ahí va a venir la libertad, porque al recibir la verdad de Dios, viene la libertad a nuestro corazón. ¿Quién otro quiere comentar acerca de lo que está recibiendo? Yo, amada, Sí, hermana. bueno, a mí la palabra también me llevaba a pensar en, pues, situaciones que, como dice usted, vamos pasando, vamos viviendo. Y me venía la palabra ultrajar, que también, bueno, yo puedo expresar de que también pecamos cuando nos dejamos ultrajar. Y pues buscaba el significado y es despreciar o tratar con desvío a alguien. Y es como el pensar también que cuando dejamos que el enemigo venga y haga eso en nosotros, ¿no? Algo que el Señor, de lo cual Él, como nos está compartiendo, nos ha traído esa libertad. Pero esta palabrita me llevaba a pensar, bueno, ¿por dónde entra toda esta parte? Y bueno, aquí anotaba que es cuando abrimos la puerta a través de nuestras emociones. Como decía usted, amada, cuando nosotros pensamos en, por ejemplo, en los hijos, cuando decimos pobrecito por algún detalle que estén viviendo, o por el esposo, o por el amigo, etcétera, ¿no? Entonces, son puertas, nuestras emociones, todo lo que hay en nosotros, pues son de alguna manera puertas, ¿no? Que abrimos o cerramos ante las situaciones que pudieran traernos o a recordarnos las debilidades de donde el Señor nos ha levantado, ¿no? Y para las cuales Él quiere que seamos radicales, que es lo que hemos venido platicando o hemos venido escuchando, para no caer, ¿no? Entonces, a veces yo puedo expresar y decir, bueno, tú a veces no te das cuenta de qué manera el enemigo trae situaciones de esa manera sigilosa, ¿no? De esa manera tan sutil, pero cómo va cautivando la vista y el oído. Es lo que ha hablado el Señor a mi vida, que a través de los sentidos entra el pecado, ¿no? Y no sabemos que no solamente es como a través de esta parte visual, sino lo auditivo, lo sensorial, que tiene que ver con nuestras emociones, ¿no? O sea, cómo vamos poniendo nuestra atención a lo que el Señor todavía está trabajando en nuestro corazón. En este caso, por ejemplo, no sé, hacia algún hijo, ¿no? Pongo ese ejemplo. Y este dolor que el Señor todavía está trabajando y de alguna manera a veces te hace confrontarlo en el momento, es decir, permite el Señor que venga la prueba, permite que la vivamos, pero en ese momento, o sea, venía la palabra de Lucas 12, del 35 al 18, que es lo que estaba leyendo,
donde habla del siervo vigilante, ¿no? Nosotros tenemos que estar atentos y vigilantes para saber, bueno, Señor, ¿qué está sucediendo? Si esta experiencia yo ya no la estaba viviendo, o sea, no estoy afrontando esta situación y ya no la tenía aquí en mi vida, ¿por qué y para qué me la estás mostrando, no? Pero cuando no, nos dejamos llevar justo por lo que hablaba usted, amada, por esa emoción, entonces esa es una puerta que yo estoy abriendo, donde a través de ella el enemigo viene a ultrajar, ¿no? Entonces es como, yo sé que obviamente la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, su palabra lo dice, pero nosotros tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu para saber qué es lo que Dios está permitiendo, qué es la parte de nuestro carácter que Él tiene que fortalecer a través de esas situaciones a las cuales nos está permitiendo exponernos, porque no va a ser el Señor y no nos va a traer situaciones para lastimarnos, ¿no? Para exponernos, sino para fortalecer una parte de nuestro carácter. Y pues bueno, sabemos que también aun cuando no hayamos pasado de momento la prueba, ¿no? Y caemos y nos vamos así como que directitos en el resbale, como cuando pisamos el jabón, pues Él nos levanta y yo doy gracias porque a través de eso también Él nos enseña y nos dice, abusadas, ¿no? Tienes que estar atenta y despierta. Y creo que esta parte es también la que Dios me habla porque yo puedo decir en la palabra que estamos leyendo de los hijos, a veces justo sucede eso, ¿no? Que no nos damos cuenta la parte de la idolatría que aún está en áreas profundas de nuestra vida y que sutilmente uno dice, bueno, pues como dice usted, amada, pues estoy en la presencia del Señor y el Señor me ha hablado y todo, sí, pero hay áreas de nuestra vida que todavía tenemos que rendirlas y presentarlas, de tal manera que pues estemos pues atentos, ¿no? A cuando el Señor nos habla y nos pide que sirvamos, no seamos emocionales, pues, sino le presentemos esas debilidades al Señor para que no estemos, ahora sigue con esas puertas abiertas y dejemos que el enemigo no venga a hacer fiesta en nuestra vida. Entonces, esa parte de no dejarnos ultrajar, ¿no? De cuando nosotros nos vamos de lleno en esa emoción y de repente ya estamos, pero bien señaladas otra vez por el enemigo. Gracias, hermana, así es. Para eso dice la palabra, ¿verdad? Que no satisfagamos a la carne, sino que procuremos siempre andar en el Espíritu. Y una vez que nosotros entregamos esa parte, ¿no? Cualquier idolatría, marido, hijos, nosotras mismas, idolatría, y lo hacemos de corazón y el Señor puede tratar con esa área de nuestra vida, viene una paz y una libertad y experimentamos el verdadero amor, ya no idolatrando, sino amando. Y el verdadero amor forma, disciplina, corrige, claro, ese es un amor que lleva esfuerzo, está pendiente, sabe decir que no. Y ahí es donde Dios nos va a ver aprobados y nos va a dar una mayor autoridad. Porque primero el área que Dios está tratando con cada una de nosotras es nuestra propia vida y luego también nuestra familia. Y si nosotras logramos ordenar esa parte, entonces Dios nos puede llevar a otro nivel y dar una mayor responsabilidad y también una mayor capacidad. Pero si algo, por eso dice la palabra, primero gobierna bien tu casa y no se trata, como nos han explicado, de que todos estén lindos y todos estén flotando y tengan una aureola y volando y sean angelitos todos, no, sino de que no estemos de acuerdo con lo que no es correcto. Y no necesariamente hay que pelear, claro, a veces hay que ser muy fuerte y muy firme porque hay casos que lo requieren, ¿no? No puedes llegar sobando así todo el tiempo si la persona en cuestión pues está en un modo agresivo, en modo difícil, ¿no? Dios nos dará la sabiduría, pero para tratar ciertos asuntos.
Pero si normalmente, ¿verdad? La rebeldía de los hijos, por ejemplo, es haciéndonos la barba o haciéndonos, seduciéndonos, porque así somos luego las mamás, nos encanta que nos quieran tanto los hijos, ¿no? Pues y con los besitos y las adulaciones y las palabras preciosas nos hacen ser unas rebeldes con Dios también. Porque decimos, ay, el amor de mi hijito es lo más importante. Dice Dios, ¿y yo dónde quedé? ¿No? Si estás permitiendo cosas que yo no te estoy diciendo que dejes pasar, que están escritas en la palabra, que no las debes dejar pasar. Y entonces es donde somos copartícipes o cómplices del pecado de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de quien sea, ¿no? Porque estamos diciendo sí, dice un sí de nosotros aquí en la tierra, se vuelve un sí en el cielo, y un no también. Y amadas, doy testimonio que algunas situaciones que acontecieron en mi casa por mantenerme firme no se fueron al caos total. El Señor tomó el recurso suficiente, necesario, en el momento perfecto y como buen Padre, maravilloso Dios que es, trajo la salida. Y aunque no era la salida que yo esperaba, pues era la salida que era correcta para, para enmendar esos errores de nosotros como familia. No estamos responsabilizando a nadie más, ni a Dios, ni a ninguna otra autoridad. Nosotros somos los que abrimos puertas y pagamos las consecuencias. Pero el Señor en su misericordia, cuando uno se arrepiente de corazón, pide perdón, entiende que lo que ha hecho está mal y deja de culpar a otros, entonces puede meter su mano y puede resarcir, restaurar, puede traer paz, puede traer sanidad, aunque no lo merecemos, porque no obramos como Él quería desde el principio. Pero en el momento que nos señaló el error, nos arrepentimos. Eso es lo que sea la hermana Carlita, ¿verdad? Resbalamos, podemos caer, la palabra lo dice, lo considera, pero no quedarnos ahí. Cuando Dios nos muestra, bueno, me paro, ahora sí firme. Y ahora sí, pues espero en Dios y no actúo en mis propias fuerzas, porque si salgo otra vez a hacer las cosas a mi manera, entonces vuelvo a ser el hijo que no obedeció. Y así me puedo ir los 16 años, ¿no? Los 1, 2, 3, 5 años, 10 años en Cristo, 20 años en Cristo, supuestamente, pero en religiosidad, creyendo que yo engaño, creyendo que yo hago, simulando cosas, ¿no? Simulando situaciones que no son reales. Y finalmente tengo la cosecha. Y ayer leímos también en Gálatas 6, ¿verdad? Que todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Y muchas veces yo también he comentado, no, pues sí, esta cosecha no es justa, decimos, ¿no? Pero porque vemos por encimita las cosas. Hay que ir con el Espíritu Santo y preguntarle en profundidad, muéstrame hasta dónde estaba enraizado este pecado de rebeldía, de desobediencia. ¿Por qué no he creído que soy santa, que soy apartada? ¿Por qué sigo juzgando las cosas desde mi manera natural o vieja manera de vivir? Y Dios nos va a responder. Esa debe ser nuestra tarea. Esa va a quedar de tarea esta semana. Vamos a preguntarle al Espíritu Santo. Y Él nos va a responder. Él quiere hacernos libres. Él no quiere que sigamos igual a ninguna de nosotras, porque la palabra dice, van, si ustedes siendo malos, viene un hijo y les pide un huevo, no le va a decir, ahí está tu culebra. ¿No? Y si ustedes siendo malos son así, pues cuánto más Dios quiere darnos al Espíritu Santo como guía en nuestras vidas. Si se lo pedimos, si estamos dispuestas a escuchar. Qué bonito, ¿no? Esa parte de llegar a Dios y decir, ok, solo tú y yo. Dice la palabra, métete a tu aposento y cerrar tu puerta. No dejes que nada externo se involucre. No es la voz de nadie más, solo la voz de Dios. Y ahora sí, Señor, estoy preparada. Muéstrame mis errores. Muéstrame mis fallas, mis debilidades. Pero como voy a orar y hay tanto de mí, digo,
hola señor, ya vine, aquí estoy, fíjate que tengo este detalle y me duele el pie y la mano y el pelo y necesito que me restaures y como para cuándo va a estar lo otro que te pedí el otro día y no se vale que fulana me esté amenazando y no se vale que perengano me cobre lo que le debo y no, y empezamos a argumentar tanto que dice Dios, así yo no puedo hablar contigo porque no estás cumpliendo con el protocolo, que es primero, Señor, perdón, reconozco mis fallas. No te vengo a hablar de las fallas del vecino, ni de nadie más, ni de mi papá. Yo tengo fallas, aquí estoy. Las que yo identifico son estas. Este es el problema. Pero sé que hay raíces y que hay cosas más profundas. Las quiero saber. Por ejemplo, puedo ser alguien muy impulsivo y puedo decir, bueno, Señor, tengo ira. Tengo mucho enojo en mi corazón guardado. Pero ¿cuál es la raíz? ¿Hasta dónde está la profundidad? No solamente el evento, nosotros luego decimos, sí, es que me acuerdo que me jalaron el cabello en tercero de primaria y no pude hacer nada y de ahí quedé así. No, eso también es encimita. Vamos al espíritu, a lo más profundo, que solo la palabra puede revelar, que solo Dios mismo va a poder decir, tú tienes a lo mejor una iniquidad que no has confesado de tus padres, de tus generaciones, hay una deuda en tus generaciones, necesitas ser libre de esto. Has criticado a tu autoridad y tienes lepra ahora en tu corazón. Has juzgado con tus pensamientos a otros hermanos que cayeron y dijiste, a mí qué me va a pasar esto, pues ahora vino a ti porque tú fuiste duro con los demás. Y así vamos a poder encontrar la raíz. Ahora que estamos haciendo esta tarea de cada semana, estar analizando delante de Dios cómo está nuestro corazón. Es importante que no vayamos solo por encimita. No quiere Dios una poda. Él quiere que desarraiguemos completamente eso que está estorbando. Y entonces hasta el dolor físico se tiene que ir, porque está ligado muchas veces de esa condición espiritual, esa enfermedad que se está manifestando continuamente y es un indicador y nos está diciendo, detente, deja de correr, deja de querer las cosas en tu tiempo, observa lo que yo quiero hablarte aún en medio de la circunstancia más difícil, a pesar de ti, a pesar de tu incredulidad, yo quiero obrar porque te necesito, necesito que cuides lo mío, necesito que traigas esas almas que ya dispuse para que tú las enseñes, pero si tú no renuncias, no puedes ser un buen maestro, no puedes ser una persona que da testimonio. Si tú y yo no renunciamos, nos vamos a quedar como aquella higuera seca, se me había ido la palabra. Y nos van a pedir fruto y vamos a decir, no hay, Señor. Fíjate que ahorita ando un poco depre. Y pues aparte de todo que me va dando resfriado, pues ¿cómo quieres que yo ande de predicadora y de evangelista y de todo lo que me pides? Si yo me siento mal y me duele mi cabeza y estoy enojada porque mi marido tal cosa y luego el hijo viene y todavía me responde, o sea, y así con primero arregla todo, Señor, y luego ya te sirvo. ¿Cómo ves ese trato? Y dice Dios, no hay trato. Primero camina tú y aún con todo lo que estás creyendo que no se puede arreglar, confía. Y como ayer nos decía el amado, yo te voy a llevar paso a paso. Estamos dispuestas, amadas, a caminar esa milla extra, a caminar un paso más, una milla más, Señor, está bien. Creí que ya lo había logrado todo. Dije, bueno, ya voy a hacer 16 años aquí en la congregación. Quiero un diploma, Señor, de la constancia. Y yo jamás me fui. Soy lo máximo. No es cierto. A lo mejor me quedo por otras razones, pero me quedé por ti. Me quedé porque de verdad te amo. Me quedé porque de verdad creo en la visión, en la misión de este lugar. O me quedé porque pues ya no me quedaba de otra, ni modo que hasta en esto diga yo que no entendí. ¿No? Y me van a desechar, entonces no me gusta el rechazo, no me gusta que me vayan a criticar, por eso no me voy, porque si me voy me van a criticar.
Y yo como criticaba a los que se fueron, pues ahora no voy a poder con esa carga. Entonces es tiempo de renunciar, es tiempo de experimentar ese nuevo comienzo. Qué bonito es, qué hermoso es saber que no es el final, que es un nuevo comienzo, que es un nuevo día en el espíritu para disfrutar de las bondades de Dios siempre y cuando yo quiera quitar todavía aún más profundo eso que ha estorbado. Amadas de mi corazón, aquí vamos a dejar la enseñanza el día de hoy. Bueno, puede haber una última participación muy breve, si alguien así lo dispone en su corazón. 1, 2, 3. Yo, amada. Ya soy, amén. Bueno, en lo que me habló la palabra, me llevó esta parte del fragmento de la palabra donde es la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos, y me hablaba en la actitud en que nos presentamos delante de Dios principalmente. A mí me habla con qué actitud te presentas delante de mí. ¿Qué hacía el fariseo? Yo que ayuno, lo bueno que no soy como ellos, ¿no? Lo primero que dice, no robo, no soy mentiroso, y empieza a tirarle, ¿no? Y era lo que ahorita nos comentaba, ¿no? El no venir a quejarnos de otros, sino presentarme. Dice, el cobrador de impuestos ni siquiera alzó su rostro, porque era tanto su peso y la humildad que él reconocía de la autoridad de Dios, que dice, él realmente fue perdonado. Y es lo que Dios me está exhortando a mí en esta mañana, es con qué actitud te presentas delante de mí. ¿Realmente reconoces lo que estás haciendo mal o vienes a darme queja de cómo te hicieron daño? Porque esa es la parte que a mí también me confronta, es que Señor, me hicieron esto y empiezo, ¿no? Pero dice el Señor, ¿y tú cómo estás? Y me habla mucho en este tiempo de no ver la paja, sino la viga, porque muchas veces vemos tal persona o en nuestra familia, y como nos han dicho, lo que tú puedes ver en otros es lo que tú tienes, y esa palabra a mí me confrontó mucho porque decía, ¿cómo? Si yo no puedo con esto. Pero es algo que el Señor me confrontó en esta mañana con la palabra, el decir, ¿con qué actitud te estás presentando delante de mí? No porque me estés sirviendo, no porque tengas una responsabilidad en la iglesia, quiere decir que todo está bien. Ha sido mi gracia, ha sido mi favor, y aún en esos detalles que tienes, pues he sido yo. Entonces no tengas más autoestima, y siempre me ha traído esta palabra, como yo le digo, que no se me olvide que se trata de ti, no de mí, porque yo reconozco la debilidad de que a veces busco como el reconocimiento, decir, que se vea pues que sí estoy haciendo las cosas, o busco que me digan, lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, pero yo sé que el que me debe de decir eso es el Señor, no una persona. Y es lo que Dios me está enseñando, el depender de Él, el aprender a escucharlo y prestar atención, porque en esta parte de varios fragmentos de la palabra venía esta palabra de mira, mira, y es prestar tu atención. Y era algo que con lo que batallo normalmente, que la atención la pierdo muy rápido, porque quiero hacer muchas cosas a la vez. Digo, no, ya estoy mucho tiempo sentada, necesito hacer algo más, ¿no? Y Dios me dice, no, tienes que aprender a prestar atención y escucharme, porque solo así te voy a poder hablar. Y a mí me hablaba mucho aparte de este Isaac Newton, y decía, ¿cómo crees que él descubrió la teoría de la gravedad? No estaba corriendo, tuvo que sentarse y ver, apreciar para ver lo que pasaba. Así va a pasar contigo, pero tú no quieres venir a ese tiempo de quietud porque dices, es una pérdida de tiempo. Y algo que me ayudó mucho fue una vez que comentó el apóstol Adolfo, dijo, no vean el leer su palabra como una pérdida de tiempo, es un trabajo. Y eso me ayudó un poco porque decía, no, es que pues tengo muchas cosas que hacer y pues se me va casi todo el día. Y el Señor me decía, no, es un trabajo también lo que haces, porque eso te prepara para lo demás que tienes que hacer. Entonces, el Señor me está hablando en esta mañana de hablar con verdad, el reconocer que no he sido obediente a la primera, que lo he hecho cuando yo quiero, como yo quiero, y que me he preocupado más por mi sentir, lo que yo anhelo, lo que yo deseo, y lo que nos hablaban ayer, ¿no? De esos planes que he armado y que no los he querido deshacer, decir, Señor, este plan me gusta mucho y no te lo he querido rendir, y me he enfocado tanto en mis planes que no he puesto como prioridad lo que tú me estás pidiendo.
y escuchar a lo que tú me quieres decir que yo haga cada día, porque yo ya tengo, y la mayoría lo conoce, yo tengo mi pizarrón y pongo qué tengo que hacer, pero el Señor muchas veces no me deja escribir, me dice, no, vas a depender de lo que yo te diga, y me cuesta, sí, porque soy más así como planificadora, y es algo que Dios está tratando, pero le agradezco a Dios por su palabra y porque siempre nos corrige y nos enseña. Que la agenda la lleve el Señor, ¿verdad? Eso es bien importante también, porque en nuestros afanes no puede estar Dios. Si bien Dios es un Dios de orden, pero pero el control lo tiene Él, no nosotros. Y a casi todas nos cuesta esa parte, porque nos enseñaron a ser controladoras, así que tenemos que seguir aprendiendo. Es muy hermoso saber que hay que seguir aprendiendo. No está todo hecho. El Señor dice, hay algo más que deben entregar, y pues esa va a ser nuestra tarea, revisar nuestro corazón con papá. Lo veamos como algo bueno, lo debemos de ver como una buena oportunidad para que Él nos escudriñe y nosotros lo conozcamos más. A veces solo a partir de ese pecado, gran error, dolor profundo, ausencia, lo que sea que estemos experimentando, podemos conocer aún mayor la gracia de Dios, aunque parezca algo raro. Tenía que pasar esto para que yo te conociera de esta otra forma, Señor, porque ya me habías hablado tal vez de otra manera y yo no te pude o no te quise escuchar. Así que esto que tuvo que pasar lo voy a ver como algo bueno para aprender, no para estarlo repitiendo, sino para que sea una enseñanza a mi vida. Y yo también la pueda impartir después, porque solo podemos impartir aquello que ya se hizo vida en nuestro corazón. Les amo, les bendigo, hermanas. Damos gracias a Dios por su palabra el día de hoy. Y bueno, vamos a orar para terminar. Este tiempo ha sido muy, muy bello, muy hermoso. El Señor nos ha edificado y no estamos tristes, porque la única tristeza que debemos de tener es aquella que Dios usa para arrepentirnos de algo, para traer arrepentimiento. Pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que vamos a dar gracias.